Buenas tardes, compañeros y compañeras. Buenas tardes, Ramón. ¿Cómo andás? Bueno, ¿cómo andás en un contexto de mucha crisis política? Por eso decidimos hacer el programa hoy, en este programa del POR, del Partido Obrero Revolucionario, de su sección argentina en el marco de nuestro partido internacional, el CERSI. En este programa que hemos dado que hemos nombrado La Revolución, una charla necesaria, y que bueno, a vistas de la situación crítica, no solamente de Argentina, porque vemos huelgas en Perú, bueno, hay un artículo muy interesante que recomendamos sobre Panamá en nuestra prensa, las distintas huelgas en Europa, en Italia, la enorme huelga de las automotrices en Estados Unidos, la huelga que también terminó de las actrices, los actores en Estados Unidos, es decir, una crisis mundial donde la clase obrera se separa, se organiza. Pero bueno, en Argentina hemos dado un salto enorme en esa crisis, producto de la asunción del gobierno de Milei. Y yo te quería preguntar, Ramón, para que cuentes a la audiencia, ¿por qué nosotros caracterizamos? Porque hay mucho debate sobre la caracterización frente a qué tipo de gobierno estamos. ¿Por qué nosotros decimos como organización que estamos frente a un gobierno débil? Sí, la primera cuestión es esto que vos señalabas, de que estamos en una enorme crisis política. La primera cuestión es señalar que lo que está a la vista, la improvisación del gobierno, es un gobierno que asume sin programa, sin plan, donde tuvieron que demorar los anuncios, tuvieron que demorar la presentación de las leyes, de los decretos, porque está todo en elaboración, en discusión. Y hay una puja muy fuerte entre distintos grupos económicos por quién dirige, quién toma el comando de este gobierno. Es un grado de improvisación extraordinario. Esto es un primer elemento de crisis. Y esto no es solamente un problema de Milei, un improvisado, alguien que no tiene partido, que no tiene cuadros, que no tiene estructura, que evidentemente ha incluso desarmado su propio equipo de trabajo que lo acompañó durante los últimos años. O sea, antes de asumir ya tenía una crisis interna en su organización. Claro, claro. ¿Por qué empieza a estallar esta crisis? Porque cuando pasa la primera vuelta, tiene que hacer alianzas con el macrismo, con Juntos por el Cambio. Entonces ya hay un sector que empieza a tomar distancias porque él modera su discurso y se termina esto de la crítica feroz a Bullrich, a Macri. Entonces empieza un proceso de acomodación de Milei a los planteos de Juntos por el Cambio y a sus exigencias. Entonces, esto ya empieza una crisis. Se terminó la historia de esto de prender fuego el Banco Central y cerrarlo, lo de la dolarización, lo de terminar con el Estado. Entonces, modera su discurso porque se terminó esto de combatir a la casta. Milei tenía críticas muy duras sobre Macri y su gobierno anterior. Entonces, Los incorporó al gobierno, a todos, o sea, y hay lo peor, además, ¿no? claro, claro. Que Caputo, digamos, es el personaje más nefasto. Es lo más nefasto y fue muy criticado por Milei en su momento. Lo hizo responsable de la fuga de 15.000 millones, como hablábamos en el programa anterior. Lo hizo responsable del endeudamiento, del bono a 100 años, etcétera, etcétera. Y decía, este no es un economista, es un tránsfuga. Él vive de las finanzas, vive de la especulación financiera. Entonces, a ese hombre ha puesto al frente de la economía, y no solamente a él, ha incorporado a lo que era su estudio, su empresa financiera, al mando de la economía y de las finanzas, porque el presidente del Banco Central, Bausili, era su socio. También los dos procesados por todos los delitos que cometieron en el gobierno de Macri. Ramón, hay, y en el nombramiento, además de Caputo, del resto de los ministros, también se evidenció la crisis, ¿no? Digamos, pudo ver la población esa rosca de pelea por cargos, de que no sabían a quién poner, digamos, como, o sea, la mejor demostración de quienes definen quién está en el poder y quién no, que no es el voto popular. Claro, porque imaginemos, ¿no?, que la fórmula derrotada de Bullrich es incorporada a ese gabinete. Y algunos kirchneristas también. También, ¿no? y kirchneristas conocidos como Scioli, ¿no? Aunque
no directamente vinculado al kirchnerismo, sino siempre tuvo una actitud más bien independiente, pero fue parte de este gobierno. Y en el Ministerio de Minería, en minería también, ¿o no? Rollón, pero Claro. bueno, el propio Francos, que tiene un papel estelar en este gobierno, era funcionario de un organismo financiero en nombre del gobierno anterior, el gobierno de Fernández. O sea, todos pasaron por ahí. O sea que esto es un primer choque también que se produce en los simpatizantes, en los seguidores de Milei, porque se encuentran con que esto que repudiaban, que tanto criticaban y que lo denunciaban fuertemente, están hoy en el gobierno, tienen lugares decisivos en el gobierno. Entonces, estos son todos componentes de crisis y se vio en que Milei, el día anterior a la asunción, hablaba de 1 millón de personas que fueran al Congreso y fue un acto muy pobre, muy mínimo. Aunque los medios intentaban mostrar que había gente, que había, digamos, una alegría, cuando mirabas la plaza se veía una plaza vacía. Claro, claro. Bueno, mostraban en general los que estaban adelante, no tenían más de 30 o 40 metros de profundidad esa concentración. Entonces, fue muy poca gente. Entonces, este es un primer indicio también de cómo se empiezan a romper las ilusiones en este gobierno, en este personaje que aparecía como el antisistema, como que él rompía con toda la politiquería. Entonces, esto tiene un costo político. Sí, otra pregunta, Ramón. Y hablamos recién en relación a los ministros, y otro factor de crisis tiene que ver con el Congreso, la Cámara de Diputados. Sí. Por un lado, hay una enorme fragmentación. Se fragmentó su propia organización. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, su bloque de diputados se dividió y el sector de Milei quedó en minoría, dentro de sus propios votantes, de sus propios diputados. Y la fragmentación no solamente afecta a la Libertad Avanza, también afecta a Juntos por el Cambio, donde también se han fracturado con el PRO, y el PRO a su vez tiene fracturas por haber hecho un acuerdo con Milei a espaldas de sus organizaciones. Esta lucha por los cargos, esta lucha por quién impone los negocios, el reparto de las empresas, esto ha dejado muchos heridos y ha fragmentado el Congreso. Esto es una dificultad adicional a la hora de poder gobernar, porque necesita algunos cambios que él quisiera hacer, necesitan modificar leyes y necesitan pasar por el Congreso, necesitan la aprobación del Congreso. Entonces acá hay una dificultad adicional que tiene el gobierno. Y el gobierno dice, no, nosotros vamos a gobernar por decreto. ¿Por qué? Porque dice, bueno, nosotros vamos a sacar las medidas por decreto y el Congreso tendrá que validar o no estos decretos. Ahí vamos a ver si consigue el quórum, si consigue los votos para poder ir adelante con estas reformas. No todas las reformas pueden hacerse por decreto, es decir, requiere de leyes para anular leyes. Entonces tienen que sí o sí pasar por el Congreso. Ahí también se va a ver el papel de Todos por la Patria, ¿no? Porque, claro, digamos, nosotros vimos en el gobierno de Macri también que le votaron las leyes. O sea, si bien son ultracríticos del gobierno de Macri, no desnudan su rol que tuvieron en el Congreso. Sí, están dispuestos a garantizarle la gobernabilidad. Entonces todos repiten a coro que es un gobierno legítimo, que ha subido con el 56% de los votos, que tiene un voto mayoritario, que las elecciones han sido limpias, que tiene 4 años para gobernar. Y nosotros rechazamos esta idea. Es un gobierno es ilegítimo, porque no representa el 56% de los votos, sino que representa al 0,5% que tiene el poder, que es dueño de los medios de producción, representa el capital financiero, no representa a sus votantes. Sus votantes votaron otra cosa. Bien, Ramón, y antes de ir a pedirte que expliques las medidas económicas, otro factor de crisis, y creo que es el más importante, es en relación a las medidas que está tomando con los sectores populares, digamos, en el sentido de lo que abre en términos de lucha de clase, no solamente con los trabajadores desocupados, de lo que se llama la economía informal, sino también con un sector de la clase media, el pequeño emprendedor que tiene, no sé, una panadería, una roticería.
ese es otro factor de crisis también. Esto es el aspecto fundamental. Porque el otro es interburgués, ¿no? Como... Claro, Milei prometía de que el ajuste lo va a pagar el Estado, lo va a pagar la casta, sin decir exactamente qué quería decir. De alguna manera le transmitía a sus votantes, a la juventud que se ilusionó con Milei, vamos a terminar con la politiquería, con los privilegios de la politiquería, el ajuste lo van a tener que pagar ellos. Pero el ajuste, en la realidad, lo está pagando el grueso de la población, todos. No hay sector que no sea afectado por estas medidas. El más importante es la inflación que está siendo potenciada por la política de este gobierno. Es cierto que veníamos de un cuadro inflacionario terrible, ¿no? Con un 140%, 150% de inflación anual. Pero todas las medidas que tomó el gobierno potencian la inflación. La primera de ellas es haber dicho que iba a desregular los precios, que las empresas fijen el precio que quieran. No hay ningún tipo de control, ni de restricción, ni de regulación para los precios de las empresas. Entonces tenemos productos que en las últimas semanas han subido más del 100%. Y esto prácticamente ha destruido los salarios y las jubilaciones y los ingresos en general de toda la población. El aumento de las naftas del 37%, y dicen que va a seguir subiendo porque está retrasado todavía el precio, es una locura, porque esto a su vez se va a trasladar sobre los fletes y sobre el resto de los precios de las mercaderías. Lo mismo el tarifazo sobre transportes y energías que prometen que se va a empezar a aplicar entre enero y febrero. Esto se traduce en mayor inflación y en una mayor pérdida del poder adquisitivo para toda la población. Acá no queda nadie afuera. Entonces hay una política del gobierno de provocar esta enorme inflación para devaluar los ingresos populares. Sí. Ningún ajuste, excepto unos poquitos gremios que han logrado ajustes que equiparar la inflación, la enorme mayoría pierde poder adquisitivo y lo pierde, se va a notar en el consumo de alimentos, lo más necesario se va a resentir. Porque Esto es lo que hace diferencia a este personaje también, otra nefasta de esta Mondino, que yo no tengo recuerdos, quizás vos, digamos, de alguien en el gobierno así, ya por ahí un López Murphy, un Cavallo, digamos, de un ataque tan directamente cuando dijo, bueno, si no tienen plata que no compren, ¿no? Un personaje así en un gobierno anterior que tan abiertamente, digamos... Muy descarado. Muy descarado, ¿no? Que decía, bueno, si la gente no compra, si no puede que no compre y listo. Y vos hacías referencia a todo lo que es más tangible en el sentido de la inflación, bueno, las naftas. Ahora yo te quería pedir que particularmente expliques la estatización de la deuda y lo de los bonos, porque creo que es uno de los hechos más importantes y es el que menos está explicado porque las otras medidas son un poco de artificio, ¿no? Son como juegos artificiales, digamos, lo de la televisión pública, no tienen impacto real en la economía. No tiene ningún peso, eso es simplemente medidas demagógicas, no tienen ningún peso en el recorte. Lo que importa dice que quiere alcanzar en un año un déficit cero, y prácticamente todas las medidas golpean a la población, al conjunto de la población, no solamente a los desocupados, a los trabajadores, también golpea a las clases medias, a todo, es muy general el golpe al consumo popular. Y hay un objetivo claro, quieren provocar una recesión. Entonces, pero vamos a esta pregunta sobre el tema de los bonos. Informan que hay alrededor de 40 a 50 mil millones de dólares de deuda acumulada de las empresas con sus proveedores, porque el Banco Central no tenía las divisas, entonces se iban atrasando los pagos. En general, son deudas que tienen las empresas con sus casas matrices por importaciones o por dividendos. Es decir, le voy a parar un poco para la audiencia, es la misma empresa, ¿no? Es la misma empresa. Entonces, se puede seguir refinanciando esa deuda. Y son riesgos que asumieron las empresas. Si Ford de Estados Unidos
le manda repuestos o partes a Ford de Argentina y ambas partes saben cuál es la crisis en Argentina, de que no hay reservas, que no pueden pagar, es un riesgo que toma la empresa, que necesita seguir produciendo y vendiendo, sabiendo que algún día va a poder contar con los dólares para poder pagar esa deuda. Entonces, acá no tiene por qué el Estado hacerse cargo, tomar esta deuda. Entonces, ¿cuál es la solución mágica que propuso Bausili y el Banco Central? El primer día que asumen el directorio. O sea que ellos tienen claro, hay que generar deuda porque esto es generar negocios y es estatizar la deuda privada. Esto es deuda privada entre privados. Es privada la empresa argentina que toma la deuda y es privado el proveedor, sea casa matriz o sea otro proveedor. Evidentemente, no hay nada que sea desconocido para ambas partes. Todos saben cuál es la situación de Argentina, es pública y se conoce en todo el mundo. Entonces, si alguien envía productos a pagar a 6 meses o a 1 año y no lo cobran, saben que era un riesgo previsible, era algo previsible y que en algún momento cobrarán. ¿Qué quiere hacer el gobierno? Emitir un bono en pesos para que las empresas compren ese bono con $1 a 800 y con ese bono, dice, se lo pueden entregar a los proveedores que en 3 años lo van a cobrar esos dólares más una tasa de interés anual del 5%, que es la tasa que hay en Estados Unidos en este momento. Pueden liquidarlo en este momento perdiendo un poco y metiéndolo en el mercado, entonces estimula algunos de los mercados para conseguir dólares, entonces se cambian estos pesos por dólares. Este es un negocio financiero, pero lo peor de todo es que transfiere deuda privada al Estado. Es decir, no es lo mismo que el Estado le tenga que vender dólares a las empresas privadas para pagar su deuda cuando el Banco Central tenga deuda, a que se comprometa en estos bonos a 6 meses, 12, 24 y 36 meses a tener que entregar dólares billete a cambio de estos bonos. Es decir, es la acción más intervencionista del Estado. Claro. En una deuda privada, digamos, un gobierno que dice que el Estado no tiene que intervenir, o sea, no interviene para decir que los precios de los trabajadores que compran la harina, la carne, pero sí interviene en una deuda de privados en la que no tendría nada que ver. Digamos. Absolutamente. Esto es intervencionismo directo del Estado, es estatizar, para esto quieren el Estado. Es decir, vos hacías referencia el otro día a 1982, porque es un hito desde el punto de vista histórico, claro, político, ¿no? Y lo que va a significar a futuro. Esta es una reproducción de un sistema que especialmente se ha alimentado a partir de la dictadura militar. Este tema del endeudamiento, de buscar continuamente colocar nueva deuda, hacer cargo al Estado y después con esta deuda imponerle los planes económicos, es un mecanismo de saqueo extraordinario. Entonces, es a esto lo que vienen. Esta es la especialidad de Caputo y Bausili. Entonces, al primer día ya reveló cuál es su interés. Y esto ha generado una crisis, incluso en sectores de la burguesía que han salido a cuestionar. Esto es otra vez estatizar la deuda. Vamos a agregar más deuda externa todavía. Entonces... Claro, porque también aparece como un gobierno defensor de la burguesía, pero también hay una crisis interburguesa porque las medidas que se toman no favorecen a todos. Esto es así. Claro. Este sector importador vamos a encontrar las empresas más poderosas del país que tienen esta deuda. Pero hay un hecho adicional. ¿Podrías nombrar algunas? Todas las más grandes, todas las que están en la lista del 82, las vamos a encontrar en esta lista que supuestamente tienen deudas hoy. Pero hay un hecho importante. En los últimos años, especialmente en el último año, ha habido cientos de denuncias contra importadores por falsificar las importaciones. Es decir, hacían una declaración ficticia por productos que no importaban o que importaban o declaraban un precio mayor. ¿Y para qué lo hacían? Uno es para reducir sus ganancias acá, elevar sus costos, y la otra, más importante,
para poder comprar dólares al tipo de cambio oficial porque consideraban de que era muy barato. Entonces las empresas adelantaban importaciones o facturaban de más esas importaciones para generar una mayor deuda. Entonces, ¿cómo discriminar si hay deuda legítima o no de estas empresas? Si lo que se ha demostrado especialmente en este último año, porque ante la escasez de divisas, el gobierno anterior puso especial énfasis en el control de las importaciones y saltaron infinidad de denuncias. Nosotros en la prensa hemos ido recogiendo algunas de las denuncias porque algunas son escandalosas, empresas muy conocidas. Hasta Renault estaba involucrada en esta sobrefacturación de importaciones. Entonces, esto es una vergüenza, y esto es consciente, son todos conscientes de que este es un mecanismo tradicional de fuga de divisas, de inventar deudas. Entonces, alegremente no se puede reconocer esa deuda y que la tome el Estado y pagarla con un bono como sabiendo de dónde viene. Ramón, te quería hacer una pregunta porque, bueno, hemos analizado las medidas. Entre las medidas están los tarifazos, recién empieza esto, porque la medida que la semana que viene van a anunciar más, si bien el impacto fue fuerte y no sabemos cuánto va a durar este gobierno, ya, digamos, la degradación del salario que deja, digamos, las condiciones a las que nos lleva, bueno, necesitamos grandes luchas para poder recuperar eso, ¿no? Entonces, hay un sector de los votantes del kirchnerismo que tienen expectativas en que sus propios dirigentes en el Congreso, en la Cámara de Diputados, lo van a parar porque Milei no tendría esta mayoría para aprobar sus leyes. Hay expectativas de un sector en eso, pero también hay mucho debate sobre cuáles son, digamos, las medidas organizativas. Sabemos que la burocracia sindical ha sacado comunicados, se declaran en alerta, es lo único que ha sacado hasta ahora. ¿Cuál es la perspectiva que nosotros estamos planteando como organización en este contexto? La primero es no depositar ninguna ilusión en el Congreso. Porque si el Congreso vota en contra, será producto de la movilización popular, de la respuesta popular. No tener ninguna confianza porque este Congreso ha avalado las peores medidas contra la nación y contra los trabajadores. Este Congreso fue el que le dio el aval al reconocimiento de la deuda fraudulenta, la deuda externa fraudulenta. Esto lo tenemos que tener presente. Ciertamente hubo legisladores que votaron en contra, pero tuvo mayoría para conseguir la legitimidad de que el Congreso votara de que la deuda era legítima y que se debía pagar. Y que se debía pagar con tasas de interés extraordinarias. Este es el Congreso. Entonces, no tenemos que despertar la más mínima ilusión. Tampoco tenemos que despertar ilusión en la conducción de la CGT, que le ha garantizado la gobernabilidad a Macri. Releyendo las prensas de los últimos 6 meses del 2019, veíamos con toda claridad que el gobierno de Macri se había derrumbado. Ya no tenía autoridad para nada, no podía sacar ninguna medida, había perdido el control del país. En ese momento había que sacárselo de encima, porque siempre estas penurias las terminamos pagando nosotros. No las terminan pagando los empresarios. Este caos, este desastre, esta bancarrota de la economía cae sobre nuestras espaldas. Sin embargo, la CGT y el peronismo dijeron hay que garantizarle la gobernabilidad porque hay una alternativa. Vamos a ir a las elecciones y le podemos ganar. Entonces enfriaron todo, congelaron todas las luchas y le garantizaron la gobernabilidad a Macri. Y los 4 años siguientes no hicieron un solo paro en defensa del salario, en defensa de las jubilaciones, en defensa de las condiciones de vida de las masas. Han abandonado a todos los trabajadores informales, a los desocupados. Las organizaciones sindicales no se han hecho cargo de la defensa del conjunto de los trabajadores. Entonces no tenemos ninguna confianza en ellos. Ellos han sido portavoces de todos los planes del Fondo Monetario. Porque esto no pasaba así. Solamente podía pasar con la pasividad de las organizaciones sindicales. Y han boicoteado cuanta lucha ha habido en el país. Y ya están sufriendo los despidos, porque los despidos ya comenzaron en el sector estatal, en el sector privado. Claro. Frente a los anuncios comenzaron los despidos, digamos. Antes que asumiera Milei,
Como ya sabían que se iba a congelar la obra pública, porque él dice, no, porque esto es una fuente de corrupción de los gobernadores, de las empresas. Si hay corrupción, que la denuncien, que digan, y que se investigue y que se desconozca la parte de deuda que tiene un origen fraudulento. El problema no es terminar con la obra. El problema es que, si es el problema de la corrupción, terminar con la corrupción. Terminemos con los negociados de los gobernadores y las empresas privadas. Pero lo que esconde detrás de esto, de esta idea de que van a congelar las partidas a las provincias y de que van a terminar con la obra pública, es que es un golpe muy grande a la economía, que va a significar decenas y cientos de miles de trabajadores despedidos en los próximos meses. Ahora, Ramón, frente a este panorama tan terrible, nosotros estamos planteando la necesidad de urgente movilizarse. Bueno, tenemos la convocatoria pronta del 20 de diciembre que cobra relevancia en este momento político. Y esto incluye, por supuesto, hay trabajadores, digamos, que están organizados en sindicatos y tendrán que ir a exigirle a su burocracia sacárselas de encima. Es el momento, porque es donde va a quedar más al desnudo su rol. Incluye también a trabajadores desocupados que están en organizaciones, incluye a millones de personas que no están en ninguna organización, que son trabajadores informales, que son pequeños comerciantes, que van a ser afectados por la recesión, por los tarifazos. Entonces, ¿qué proponemos nosotros como organización? ¿Qué forma organizativa estamos proponiendo frente a todo esto? ¿Cuál es la tarea del momento? Esta convocatoria que se formalizó ayer, de decenas de organizaciones que convocan a la movilización del 20, es muy importante. Es un primer paso. Y la convocatoria tiene que ser lo más amplio posible. Tiene que abarcar a todos los sindicatos, a todas las agrupaciones sindicales, a todas las organizaciones de desocupados, organizaciones sociales, estudiantiles, que quieran salir a luchar. La única forma de derrotar este ajuste brutal, tal vez es el proyecto más osado, más grave de ataque masivo contra los trabajadores en las últimas décadas, tiene que ser parado solamente con la movilización, con la huelga, con los cortes. No hay otro camino. Esta es una cuestión fundamental, y para esto hay que tener una política de frente único para la lucha. Hay que convocar a todos los sectores a la lucha. Esta es la clave. Ahí se sumaron unos perritos a la transmisión Está manifestando su acuerdo, dice, simpatizan con esta posición. Claro. Sí. Quizás yo le sumaría, digamos, a lo que vos estás planteando desde el punto de vista organizativo, que, bueno, hubo experiencias muy importantes en Argentina, fue la asamblea, recuerdo las asambleas nacional de trabajadores, donde se reunían a discutir política, también las experiencias de las coordinadoras, es decir, las multisectoriales, el nombre que tomen o la forma que tomen, más que el nombre, lo que importa es la forma, donde todas las organizaciones por regiones, por sectores, por lugar donde viven, por provincias, por ciudades, se empiecen a reunir y empiecen a debatir y se pueda pensar, para no muy lejos, encuentro de trabajadores de base donde se discutan todos estos problemas. Es decir, están muy bien los encuentros de dirigentes o los encuentros, bueno, comento, hoy es sábado, ayer hubo una reunión muy importante de toda la oposición docente, por ejemplo, que es un sector mínimo, pero se acaba de recuperar la seccional de Capital de Córdoba, que es importante por el lugar que tiene Córdoba, y entonces, y también hay un montón de otros trabajadores, digamos, que quizás no dirigen, pero están organizados en su lugar. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es, además de la acción directa, como vos decías, el corte de calle, movilizarse, formas organizativas que incluyan a todos los trabajadores, por supuesto con la exigencia y la denuncia a las burocracias sindicales, los que están en sus sindicatos, porque es fundamental el rol de la clase obrera que tiene trabajo, ¿no? Pero otras formas organizativas donde se puedan discutir estos problemas y que está bien, el 20 nos movilizamos, bueno, ¿cómo seguimos? Hacemos encuentros de base donde todo el mundo pueda llevar sus volantes, donde se puedan discutir las ideas, porque es el momento de explicar, es el mejor momento y el que más necesitamos discutir política. Te dejo para que cierres. Bueno, nosotros le damos el nombre de Frente Único Antiimperialista, quizás no siempre toma esa forma más acabada,
tiene momentos de mayor alza, momentos de baja, pero esa es la perspectiva, es decir, la mayor democracia hacia abajo para discutir, no cada uno solamente en su organización, porque no es un momento de sectarismo, sino de abrir y discutir todo. Sí, esta es la táctica fundamental, la construcción de un frente antiimperialista que unifique a la clase obrera y a todos los oprimidos para la lucha por terminar con este gobierno y para terminar con esta crisis terrible del capitalismo. Porque no es Milei, es todo el capitalismo que está podrido, que está agotado y que no tiene ninguna solución para las masas y que cada cosa que hace agrava más la situación y nos empuja a la barbarie. Entonces, es necesario en esta lucha plantear una perspectiva política propia. Y la base está en lo que decís. Esto de que las masas puedan construir sus propias organizaciones para la lucha desde las bases. Y tenemos una experiencia muy fresquita, reciente. La de Jujuy. Arrancó, se juntaron los pueblos originarios, los estatales, los docentes, se sumaron los mineros, una lucha enorme que unificó a todos los oprimidos de Jujuy y durante varias semanas, aislados de la clase obrera, de los oprimidos nacionales, porque la CGT, los partidos aislaron esa lucha. Ese es el camino. Hay que hacer como hicieron en Jujuy, de unificar, salir todos juntos, movilizarse todos, garantizar todos los cortes, los piquetes, y abarcó a toda la población donde aparecieron las reivindicaciones inmediatas, el problema del salario, el problema del presupuesto, la defensa de los territorios. Aparecieron todos los problemas democráticos, nacionales y sociales en esa lucha. Y semanas antes de la lucha de Jujuy fue la lucha también en Salta, una lucha extraordinaria que pasó por encima de las direcciones sindicales, que el gobierno no las quería recibir, y fue tan fuerte la organización y el impulso de las bases que tuvieron que reconocer a esta coordinadora y tuvieron que conceder gran parte de sus reclamos. Entonces, tenemos antecedentes de esta lucha. Hace 2 años con la lucha de los elefantes, una lucha que pasó por encima de toda la estructura política y sindical y que fue garantizada desde las bases con los delegados de los hospitales, coordinando sus acciones, eligiendo quiénes los representaban para negociar con el gobierno. Y esa forma de lucha pudo atraer a los pueblos originarios, sumar a los camioneros y hasta sumar a sectores de la policía que no reprimieron y a sumar a los comerciantes, porque decía, esta es nuestra lucha. Hay que defender a la salud y significa defender a los trabajadores de la salud. O sea que este es el camino para reconstruir desde las bases esta lucha. Pero también tenemos luchas, no podemos dejar en el olvido la extraordinaria lucha en Mendoza y en Chubut. Cuando asumió Fernández ya tenían cocinada la entrega de la minería, de la gran minería, y fueron las movilizaciones populares extraordinarias las que impidieron que en 10 días Fernández y los gobernadores tuvieron que dar marcha atrás y abandonar su proyecto minero. Entonces, este es el camino que tenemos que recorrer. Y esto no hay otra salida. Tenemos que apelar a nuestra propia organización, a nuestra propia unidad, a nuestros propios métodos de lucha. Este es el camino. Sí, por si queda alguna duda y en este debate que hay abierto en la izquierda sobre con quién hacer unidad y con quién no, nosotros estamos planteando abiertamente que es necesario unificarse incluso con los sectores que estaban organizados en el peronismo, que votaron a Massa, va a haber también incluso de los que votaron a Milei. O sea, no se puede plantear que solamente que se pueda rotar semejante ajuste solamente con el sector de la izquierda, que además, entiendo, esto tiene que ver solamente con una cuestión electoral, o sea, no hay fundamento. O sea, nadie, ningún militante puede creer que semejante ajuste se pueda rotar solamente con sectores, digamos, con los sectores del FITU. Entonces, nosotros estamos planteando, y cuando hablamos del Frente Único Antiimperialista y hablamos de la independencia de clase, hablamos de la burguesía, de ese 0,5% que vos decías que representa el gobierno de Milei. Pero esta unidad que estamos planteando no puede ser una unidad sectaria con todos esos sectores, bueno, vos nombrás los sectores ambientalistas, ahí tenemos, digamos, distintos. Lo que tenemos que unificar es un programa, es decir, ¿por qué vamos? ¿Por qué nos movilizamos? Y eso va a ser lo que nos va a ordenar, y allí están todos bienvenidos y bienvenidas, porque si no, no va a haber forma de lograr parar este ajuste, porque la acción directa es fundamental, la huelga general, el paro, pero después hay que dar saltos organizativos, políticos,
para derrotar a fondo a los gobiernos, porque si no ya sabemos lo que pasa, digamos, lo hemos visto con, vos decías, con el gobierno de Macri. Así que dejamos abierto el debate, seguramente esto va a traer cola porque es lo que se está debatiendo ahora, y es posible que tengamos que hacer un programa en unos días, nos despedimos ya, bueno, por la profundidad de las medidas. Así que te agradezco, Ramón, No, y muchas nos vemos gracias. en estos días, y bueno, y esperamos los comentarios de los compañeros. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Bueno, que tengan Salud. buen fin de semana. Igualmente.